ciclo 6, y dentro de este ciclo los personajes más importantes son Juan el Bautista y Jesús, ¿ya? Y dentro de ese esquema de Juan el Bautista y Jesús estamos viendo los libros que hablan sobre ellos, que son los evangelios. Y dijimos que hay... ¿Cuántos evangelios hay? No, hay 4. Hay 4. Que se dividen en 2, Sí. ¿cierto? Están los... Los sinópticos. ¿Ya? Están los sinópticos y los... No sé si es eutópico o autópico, pero es con una... Eutópico. Eutópico. ¿Ya? Y dentro de estas dos áreas, ahora estamos en los sinópticos. Y dentro de los sinópticos, ¿qué libros están? Mateo. ¿Ya? Ya te toca a ti. Mateo. ¿Cuál más? Marcos. ¿Ya? ¿Y el último? Lucas. Entre duda y ayúdame, Señor, lo achuntó. Lucas. Y el libro eutópico es el libro de... Bien, ahí lo dejo más seguro. Juan. ¿Ya? Y dentro de estos libros, de los libros sinópticos, estamos viendo la mirada, el relato de cada uno de ellos. ¿Ya? Dimos un ejemplo. Por ejemplo, cada uno de ellos escribieron el Evangelio. Mateo, Marco y Lucas. ¿Ya? Cada uno de ellos lo leyeron o lo escribieron según una óptica, según a quien va dirigido. ¿Ya? Por ejemplo, en el primero, ¿cuál de estos 3 libros es más antiguo? Exacto, hermana Abigail. Marco. Marco es más antiguo que los otros 2. ¿Ya? Por ejemplo, el libro de Marco habla y presenta y recalca en la persona de Jesús como Jesús, el Hijo del hombre. Exacto. Y eso lo hablamos. Y entrega diferentes características. Habla y los presenta en los relatos como que los vimos la vez anterior, que primero lo presenta como maestro, cuando le sigue y enseña y escoge a su discípulo. Luego lo presenta como profeta, muy bien. Luego lo presenta, después de profeta, lo presenta como... No, el Hijo del Hombre es el título general. De ahí se desprenden 4 funciones que Marcos habla, que era maestro, el profeta, después era el Mesías. Bien, Mesías, yeah. y el último, Hijo de Dios, ¿no? no, rey, De veras, el rey rechazado. ¿Ya? Entonces, Marcos presenta a Jesús como el Hijo del Hombre, eso lo muestra. Entonces lo presenta en todo el relato como el Hijo del Hombre, pero ahí va desarrollando una faceta. Primero lo presenta como maestro, pero luego no es cualquier maestro, sino que el maestro también es profeta, pero no es cualquier profeta como Elías, Eliseo o los grandes del pasado, o como Isaías, sino que es el Mesías prometido, ¿ya? Y para que sea Mesías, que es el ungido, porque está en la mente de que Marcos le está escribiendo a los hebreos, y los hebreos tienen por tradición decir, bueno, a los que lo ungen son reyes, sacerdotes y profetas. Y el Mesías ungido, ¿para qué es ungido? ¿Para qué? Y ahí presenta a Jesús como rey, ¿ya? Rey rechazado. ¿Ya? Entonces, vimos todo eso. El borrador lo dejo por acá. Ya vimos todo eso que Marco presenta a Jesús en esas 4 facetas. Y ahora vamos a ver en la óptica del Evangelio de Mateo y Lucas. ¿Ya?
Vamos a ver los dos juntos. ¿Por qué razón? Porque como Marcos es el más antiguo, estos dos tienen gran escrito de lo que tiene Marcos, ¿ya? Mateo, por ejemplo, no tengo la cifra exacta, como diría mi presidente, no tengo la cifra exacta, pero Marcos escribió en su evangelio 400 palabras, Mateo le agregó 200 más a ese evangelio, o sea, ya serían 600, y en su escrito Lucas, entre los dos, le agregó 100 más, ya serían 700. Entonces, el gran grueso ya lo hemos visto, ¿ya? Entonces, y aquí lo que vamos a ver que Lucas y Mateo presenta a Jesús como hijo de David. Y Lucas presenta a Jesús como hijo de Dios, ¿ya? Entonces, eso es lo que vamos... Eso es claro que lo hice un resumen cuando hice el resumen global de los 4 evangelios, ¿ya? Como ya hice un pequeño resumen, un repaso, ahora vamos a ver los temas que desarrolla primero Mateo, ¿ya? Mateo en su relato, ya dijimos ya que Mateo su principal eslogan, como Marcos fue el hijo del hombre, Mateo presenta a Jesús como hijo de David. ¿Ya? Pero también dentro de la narrativa, nosotros vamos a ver dos énfasis que presenta Mateo respecto a Jesús. De ahí se desprenden dos énfasis. Uno, el primero se me olvidó, el segundo lo tengo clarito. Es, hijo de David y también el reino de Dios. Linaje de David y también el reino de Dios, ¿ya? Entonces, en el discurso y en el relato del Evangelio de Mateo vamos a ver estas dos líneas. El linaje de David, o sea, la descendencia de Jesús de David, para reflejar, y el reino de Dios ahora, ¿ya? Entonces, vamos a ver el primer tema. ¿Trajeron su Biblia? ¿Celular? Ya. Vamos al libro de Mateo y Mateo empieza al tiro. Mateo 1:1. ¿Cómo dice? Dice, el libro de la genealogía de Jesucristo, del hijo de David, hijo de Abraham. Listo. Mateo también no se va con mucho vuelta para hablar y presentar, no. Mateo empieza al tiro con la analogía diciendo y conecta a dos grandes personajes de la nación de Israel. Mateo dice, este Jesús es hijo de David, el cual David es hijo de Abraham. Entonces conecta el linaje, la descendencia real de Jesús. O sea, bueno, ahora tenemos que entender un poco el contexto, ¿ya? ¿Por qué hace esa conexión tan drástica y tan directa Mateo? ¿Por qué? Porque Jesús nació de un padre humilde, carpintero. Nació en un pesebre. Es un niño que nació en Belén. O sea, es como que naciera en la población el pantano, en la parte del pantano de la población el castillo. O que naciera de un lado muy malo, así, estrato social muy, pero muy bajo. ¿Ya? Pero aún así, se cuenta la leyenda, la historia, de que este bebé humilde que nació en un pesebre fue visitado por unos magos o sabios que le rindieron culto como Dios, como rey. Es más, ellos estaban buscando directamente a un rey, a un descendiente del linaje real. Por eso se presentaron ante Herodes.
el cual era el rey en ese entonces de Jerusalén. Entonces se presentaron en ese lugar estamos buscando al rey que nació hoy. Y ahí Herodes, nosotros vemos el relato bíblico que empieza a buscar por todos lados para destruir a este rey, para matarlo, ¿ya? Pero este niño, el niño pesebre, fue visitado por magos, por sabios, en el cual le rindieron culto como rey y pleitesía como tal. Entonces, como toda esta historia de la vida de Jesús ya está en la mente y es algo común dentro de todos, de este niño que nació en un pesebre, que vivió, que murió y resucitó, y ahora hay un gran movimiento que hablan de Jesús. Recuerden que esto ocurrió mucho tiempo después, el libro se escribió mucho tiempo después que Jesús murió y que Jesús resucitó y fue al cielo, muchos años después, ¿ya? Entonces por eso Mateo empieza hablando, conectando al tiro. Este Jesús es del linaje de David. Ahora, al ser linaje de David, él es descendiente y él tiene el derecho directo para ocupar el trono. Está dentro de las cartas, si siguiese la dinastía que nosotros vimos anteriormente, la dinastía de reyes en Israel, de Jesús, como era José era descendiente del linaje de David, Jesús también tenía derecho a esto. Entonces empieza con eso, hablando en Mateo directamente, y empieza diciendo, este Jesús es hijo de David, hijo de Abraham, ¿ya? Ahora, también nosotros debemos entender el contexto que igual se le da a la familia. Mateos 1:16. Si alguien lo puede leer, Mateo 1:16. Jacob engendró a José, marido de María, del cual nació Jesús, llamado el Cristo. Okay. El Cristo, el ungido. Ahora nosotros entendemos que un ángel le dijo a María cómo tenía que llamarlo, Jesús, ¿ya? Y eso implica directamente ya el nombre Jesús, implica Dios salva, ¿ya? Ahora, aquí Mateo intencionalmente está diciendo, o le está cambiando el nombre a Jesús, por así decirlo, y engendró a ¿quién? El Cristo. Él podría decir engendró a Jesús porque es el nombre que le pusieron los papás. Pero el nombre al tiro el Cristo, el ungido, ¿ya? Para dar la connotación para quienes están leyendo la carta, ¿ya? Entonces, ya tenemos en la base que Mateo identifica a Jesús como hijo de David, el cual es el rey de los judíos, que vimos anteriormente, el rey rechazado, que viene de una clase obrera, pero de esa clase obrera magos y reyes vinieron a presentarle ofrenda como si fuese un rey, ¿ya? Esos presentes que llevaron los magos son dignos de un rey. Incienso, oro y mirra son dignos para un rey, ¿ya? Y ellos lo presentaron así, ¿ya? Ahora, contra este trasfondo que Mateo lo presenta a Jesús, también presenta más adelante, empieza a desarrollar la autoridad de Jesús, ya presentando algunos milagros. Y con el nombre, y enfatiza el nombre hijo de David. Por ejemplo, cuando Jesús va a resucitar a una niña, y cuando pasa por al lado, por el camino, hay dos ciegos que lo abordan. ¿Y qué le dicen estos ciegos? Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, ¿ya? Ahí ellos enfatizan, y Mateo también enfatiza, porque ese es el sentido, la intencionalidad que tiene Mateo de escribir esta carta, ¿ya? Ten misericordia de mí. También más adelante, con el tiempo, Jesús va a ayudar a una madre que le dice que le pide que le ayude con su hija que está endemoniada. Eso lo puede leer en Mateo 15:22. Y esta señora le dice, Señor, hijo de David, ten misericordia de mí, ¿ya? Entonces, estos grandes hechos, milagros de sanación, de salvación y de exorcismo, Mateo acompaña ese relato con Señor, hijo de David, ten misericordia de mí,
para que recalquen esos actos portentosos de cuál es la función de Jesús, que no es simplemente ser un maestro, no es simplemente ser un profeta más dentro del listado de la historia de Jerusalén, sino que este hombre es algo mucho mayor que todo eso. ¿Ya? Entonces podemos ver cómo Mateo recalca esa historia junto con el énfasis de que es necesario que la nación judía entienda que Jesús realmente era el hijo de David, el rey prometido. ¿Ya? Ahora, nosotros tenemos que ver además algunos aspectos en la vida de Jesús que nos presenta Mateo cuando vamos a analizar o leemos sus relatos. ¿Ya? Y aquí quiero que me acompañen con algunos pasajes bíblicos. Mateo 12 del 1 al 8, Manayana. Pastor Ayaz. Mateo 22, 14 y 15. El 1 al 8, ¿cierto? Sí. Amén. Dice, en aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar las espigas y a comer. Viéndolo, los fariseos le dijeron: he aquí tus discípulos hacen lo que no les es lícito hacer el día de reposo. Pero él les dijo: ¿no habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estuvieron, los que con él estaban, tuvieron hambre? Dice cómo entró en la casa de Dios y comió en los panes de la proposición, y que no les era lícito comer a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes. ¿O no habéis leído en la ley como en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanaban el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está allí. Y si supieras qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es el Señor del día de reposo. Amén. Aquí Jesús está demostrando una faceta de un rey. ¿En qué sentido? Un rey siempre tiene que defender a sus súbditos o a sus seguidores. ¿Ya? Bueno, aquí en este pasaje le reprochan porque ellos no guardan el día de reposo, no guardan el ritual, sus discípulos. Y Jesús le dice: bueno, ¿no habéis leído con lo que hizo David, que mintió para poder comer del pan que estaba prohibido para que ellos comieran, pan de la proposición, y le enfrenta y le hace ese hecho, y Jesús le dice: mira, más allá de eso, uno más grande que el día de reposo, o sea, el Señor del día de reposo está aquí. Entonces, si el Señor del día de reposo está aquí, ¿por qué guardar el día de reposo? ¿Ya? Entonces, ahí nosotros podemos ver que Jesús también se hace esa autoatribución indirectamente de cómo un rey tiene que defender a su súbdito, a su pueblo. También Jesús, muchas veces, nosotros podemos ver en la etapa final de Jesús, cuando es encarcelado, cuando es apresado y es llevado delante del tribunal a Poncio Pilato y le dice: ¿acaso eres tú el rey de los judíos? Y Jesús, ¿qué le dice? Tú lo has dicho. Tú lo has dicho. O sea, no, yo no lo dije, tú lo has confirmado. Eso es lo que quiere decir, ¿ya? Y una y otra vez Jesús presenta, y el relato de Mateo nos presenta ese hecho. Mateo 22, 14 al 15. Fuerte. Dice: porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Entonces se fueron los fariseos y consultaron cómo sorprenderle en alguna palabra. Amén. ¿En qué sentido esto? Un rey que no sabe
las leyes que gobiernan su propio reino, cualquiera lo hace tonto. Una de las cosas que el rey tiene que manejar al dedillo es todo lo que concierne a su propio reino, ¿ya? Por eso los fariseos trataban de pillarlo por todos lados en cuanto a la ley, en cuanto a la ceremonia, en cuanto a los rituales, en cuanto a todo. Pero ellos no entendían que aquel que dio la ley, aquel que dio las normas para los rituales, aquel que dio todo para que nosotros podamos vivir o hacer, era él. Entonces no lo iban a pillar por ningún lado. Por eso muchas veces en las discusiones los fariseos decían, "Ay, ¿cómo pillamos a este loco? ¿Cómo pillarle la falla?" No podían. Porque el reino de los cielos se había acercado, y no simplemente eso, el rey que creó las leyes para su reino, que creó las dimensiones de su reino, que creó todas las condiciones y las reglas para su reino, estaba ahí. Entonces no había cómo pillar, y Mateo enfatiza una y otra vez el énfasis de que Jesús conocía todo en cuanto a su reino, ¿ya? Entonces, como dice un dicho, es más fácil pillar a un mentiroso que a un ladrón. Entonces, alguien que es mentiroso y que se está inventando todo esto, en algún momento, en algún punto del debate, va a salir pillado de todo lo que está diciendo, porque él lo está inventando, ¿ya? Pero aquí en este caso, Mateo nos presenta el hecho de que Jesús realmente era el hijo de David, en el cual tenía el derecho pleno de sentarse en el trono y gobernar como rey de los judíos. Entonces, por eso presenta esa línea el Mateo. Ahora, el otro punto es el reino de Dios, ¿ya? Teniendo este aspecto del que el rey está en medio de nosotros, es consecuente decir que el reino de Dios está acá. Incluso las dos bases de las aplicaciones de estos dos hombres, de Juan el Bautista y de Jesús, es la misma. El reino de los cielos se ha acercado. Juan el Bautista dice, el reino de los cielos se ha acercado. Y no es sorprendente que este concepto en el Evangelio de Mateo aparece 32 veces. El reino de los cielos, a lo largo de todo el Evangelio, ¿ya? Entonces, podemos decir que el tema del reino de los cielos es un tema preferido de Mateo para plasmarlo en el Evangelio, ¿ya? Ahora, este reino de Dios, el reino de Dios o el reino de los cielos, presentan dos contradicciones. Pero no contradicciones, sino que presentan dos problemas, ¿ya? Presenta el reino ahora y el reino, podríamos llamarlo todavía no, o reino futuro, un reino presente o el reino futuro, ¿ya? Ahora, ¿por qué puede presentarse esa contradicción? Porque un reino, como nosotros lo tenemos en nuestra mente, es un reino que está presente. Es difícil hablar de un reino futuro, ¿ya? Pero aquí el Mateo nos presenta esas dos partes. En Manayana, Mateo 3.2, Pastora Yamín, Mateo 4.7. Mateo 3:7. Sí. Y diciendo, arrepentidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Ya? Pastora Yamín. Jesús le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. 4.17. Te puse. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Bien. De ahí viene del capítulo 4 viene el capítulo 5. Son muy inteligentes. ¿Ya? Capítulo 5. Y en el capítulo 5, ¿qué es lo que empieza? Las bienaventuranzas. Sí. Las bienaventuranzas. ¿Y qué es lo que dice Jesús, las bienaventuranzas?
Bienaventurados los pobres, porque de los tales es el reino de los cielos. Bienaventurados los pacificadores, porque de los tales es el reino de los cielos. ¿Ya? Ahora, de los tales será, hay una tradición que dice, de los tales será el reino de los cielos. Ahora también la oración modelo que nos dejó Jesús. Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Hágase nosotros voluntad. No. Padre nuestro, ya se me olvidó yo. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. ¿Ya? Presenta siempre esa dualidad o ese momento o de tener presente de que nosotros estamos en el reino de Dios, pero lo vamos a disfrutar plenamente en el futuro cuando estemos en el reino de Dios. Suena distinto, o sea, suena confuso decir, si yo le digo, hermano, disfrute el reino de Dios ahora, pero más adelante usted lo va a disfrutar plenamente el reino de Dios. Bueno, lo disfruto ahora o lo disfruto más rato. Porque yo no puedo decirle cómo hacer la manzana ahora, que la va a comprar mañana. Entonces, a nuestra mente, a nuestra lógica, presenta esa como dificultad. Pero el ámbito espiritual o de Dios, Mateo nos presenta que nosotros podemos disfrutar el reino de Dios ahora, porque el reino de Dios se ha acercado, y bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos será el reino de Dios. Y nos pide la oración modelo, Jesús nos invita a decir, Señor, venga a tu reino ahora. Pero teniendo en cuenta de que ese futuro inmediato o un futuro distante, también lo vamos a poder experimentar con más gozo, con más plenitud. Y también nos presenta que este reino hay dos ciudadanos dentro de este reino, ¿ya? Y lo vamos a ver acá. Manayana capítulo 8 del 10 al 12, Pastora Yamín 13. No, 13. Capítulo 3. Se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto digo, que ni aún en Israel he hallado tanta fe. Os digo, que vendrán muchos del oriente y del occidente, y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Era hasta 12. ¿Sí? Sí, amén. Ya. Capítulo 13, versículo 39 en adelante. ¿Lo tiene? Ahí. Al 42. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. De manera de cómo se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego. Allí será lloro y crujir de dientes. Ya. Amén. Manayana, por mientras busque capítulo 25 del 31 al 41. ¿Ya? El pasaje que leyó la hermana Yana me lo había saltado y ahí me acordé ahora. Ahí habla de que cuando dice ni en Israel ha hallado tanta fe, le habla a esta mujer sirofeniza, que cuando Jesús le pide que la sane, le haga un milagro, Jesús le dice, oye, pero yo no soy enviado a sanar a los gentiles, vengo a sanar a los de mi pueblo. Y esta mujer le dice, si aún los perrillos comen de la migaja que cabe en la mesa de sus amos. Y ahí Jesús le dice, ni en Israel ha hallado tanta fe. Y después viene y dice, y vendrán gentiles del occidente, de afuera, a sentarse en este banquete, a ser parte de esta mesa de salvación. ¿Por qué Mateo hace esa... Bueno, no Mateo, también Marcos lo presenta, pero el énfasis de Mateo es que en la nación judía, ellos creían que ellos eran lo único salvos. Y todos los demás que están alrededor no merecían salvación.
Ellos creían que solamente ellos, porque Jesús o Dios en el Antiguo Testamento los escogió a ellos. Entonces ellos eran la raza bendita, entonces los otros no lo merecían. Entonces descansaron en esa confianza engañosa de decir, Dios me escogió, entonces ya soy salvo. Y no como este Gil, no como este que ya no es salvo, no. Y aquí Jesús presente dice, vendrán desde afuera a sentarse a la mesa. A la mesa, y ahí podemos traer a la mente la parábola, cuando el hombre hizo el banquete, invitó a todos sus amigos, a todos sus cercanos, y ninguno le dijo que sí, porque están todos ocupados. Estaban tan ocupados y tan confiados de la amistad que le rechazaron la invitación. ¿Ya? Y salió a buscar afuera a todos los demás y los sentó a la mesa, y viene el hombre y dice, sí, todavía hay espacio en el mesón, y el dueño dijo, sigan trayendo más. Entonces, Jesús y Mateo presenta que en el reino de Dios, no solamente los ciudadanos que Dios les escogió en la antigüedad son parte de este reino, sino que este reino es más amplio. Como nos vimos también en el estudio de Hechos de los Apóstoles, cuando le dijeron que Jesús le dijo que tenían que ser testigos en Samaria, Judea, y hasta lo último, los confines de la tierra. Este reino lo compone no solamente un linaje, una línea, sino que todo aquel que quiera entrar por un mecanismo. Y ahora viene el tema de los dos ciudadanos. El pasaje que leyó la pastora Yamil es muy decisivo, porque dice que ahí juntos crecerán el trigo y la cizaña. En el mismo reino van a ser el trigo y la cizaña. Incluso yo no soy muy, la otra vez estaba buscando, incluso son muy parecidos los dos frutos. Las dos plantas son muy parecidas. Se distingue solamente por la altura y del viento. ¿Por qué razón? Porque el trigo, como lleva fruto, es más propenso a doblarse por el peso de los frutos. La cizaña no lleva fruto. Entonces está más liviana y está más recta. Entonces solamente por eso se distingue. Y saben comer. Por eso también, y crecen juntos en el campo, y por eso está la trilla. Si yo quiero sacar la cizaña, corro el riesgo de que también corte el trigo. Y entonces se hace la trilla para separarlo en ese acto campestre. Pero en el relato dice, en el reino de Dios crece juntamente el trigo y la cizaña. En este reino de Dios. Y es muy difícil de distinguirlo. Pero lo que leyó el relato, si lo puede leer de nuevo, creo que el versículo 40. ¿El 40? Sí, eso ahí, mira. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin de este siglo. ¿40 ese? Sí, se puede. 41. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino todos los que sirven de tropiezo y los que hacen Ahí, esa frase a mí me llama la atención. Todos los que sirven de tropiezo. Para mí es como, ¿por qué el Señor dice todos los que sirven de tropiezo? ¿Por qué no dice todos los que hacen tropiezo? Todos los que gestionan un conflicto dentro. No, Él le da la connotación de que para Él, para su reino, para su propósito, le sirven de tropiezo. Es muy llamativo eso. Que la cizaña Dios la deja crecer junto con su iglesia. Claro, la analogía de la cizaña, del trigo y la cizaña solo lo podemos entender en el campo, que es muy difícil, no está la herramienta, bla, bla, bla. Pero Dios sí puede separar dentro de su iglesia y puede permitir que dentro de su iglesia no crezca la cizaña. Dios sí lo puede hacer. Puede permitir que solamente a la iglesia, verdad, las naciones, Tiempo de Gracia y Polonia, solamente lleguen trigo. Y quien impida que llegue cizaña. Pero no, Él permite que dentro de la iglesia llegue la cizaña porque le sirven para hacer caer. ¡Ay, qué malo Dios! No, es que nos sirve a nosotros también, pues. El que quiere estar firme, mire que no caiga. ¿Ya? Y también eso nos lleva a nosotros también tener un acto de humildad. ¿Qué pasaje le dio a usted? 25, Sí. del 31 al 41, hermana Yanna, fuerte y claro, por favor. Amén. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria
y todos los santos ángeles con él. Entonces se sentará en su trono de gloria, y serán reunidas delante de él todas las naciones, y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de la derecha: venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber. Fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey le dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Porque tuve hambre y no me diste de comer, tuve sed y no me diste de beber. Fui forastero y no me recogiste, estuve desnudo y no me cubriste, enfermo y en la cárcel y no vinisteis a mí. Amén. Duro pasaje. Duro pasaje. Ahora el tema es lo mismo que la cizaña y el trigo. ¿Por qué Jesús, Dios en su soberanía, en su voluntad, que todo lo sabe, se guardó para sí en el momento del día del juicio separar a las ovejas con los cabritos? ¿Por qué no los separó antes? Es un tema para analizar. Ahora, eso en el ámbito del reino de Dios, en el ámbito del reino también terrenal, nosotros podemos ver que en el reino sirve tanto los caballeros, los dirigentes, pero también sirven los que recogen la basura. ¿Ya? Aunque todos decimos que no hay trabajo denigrante, eso es claramente, pero sí hay trabajo de mayor nivel que otro, ¿ya? Por el cargo de responsabilidad. Pero aquí, en este sentido, Dios, como Rey soberano, se guarda la prerrogativa de a Él meter en su reino al trigo y a la cizaña y separarlo cuando Él quiera en el día del juicio final. Él en su reino se toma la prerrogativa de meter dentro del reino a la oveja y al cabrito y separarlo cuando Él lo decida. ¿Ya? En su prerrogativa, dentro del reino de Dios, porque Él es el reino. Entonces ahí nosotros podemos ver realmente que nosotros sí podemos hacer un llamado a disfrutar a todas las personas que vengan al reino de Dios. Pero cuando sea el día del juicio final, los que son verdaderos, en el reino que en el futuro, que todavía no va a ser, pero en ese reino que va a ser cuando venga Jesús, ahí vamos a disfrutar plenamente el reino de Dios. ¿Ya? ¿Se entiende hasta aquí, cierto? Sí, amén. ¿Se entiende más o menos cuál es la intencionalidad de Mateo a escribir el Evangelio? Que presenta a Jesús como hijo de David, presentando el reino de Dios. ¿Ya? ¿Por qué se hace esa conexión? Porque claramente quiere presentar el primer tema, hijo de David, le da la base de decir que Jesús es hijo del linaje real de reyes, le da la base para hablar del reino de Dios. Entonces, si él solamente presentara el reino de Dios y no dar el fundamento de que Jesús es rey, ¿por qué me estás hablando de un reino? Sí, amén. ¿Ya? Entonces, vuelvo a insistir, nosotros cuando hacemos algo tratamos de hacerlo con la mayor lógica posible, ¿cierto? Sí, amén. Nuestros informes, nuestras tesis, nuestros trabajos, nuestras ventas. Cuando hacemos negocio, compramos algo que nos traiga dividendo
rápido y lo mayor posible. Esa es nuestra lógica, ¿cierto? No creo que alguien quiera comprar el 100 para vender en 80, ¿ya? A no ser que quiera hacer lavado de dinero, pero la lógica del negocio es tratamos de hacerla con lógica. Dios y el Espíritu Santo también lo hace con lógica y aún mayor. Entonces, Mateo, inspirado por el Espíritu Santo, empieza con el linaje, la genealogía de Jesús con David, diciendo que Jesús viene del linaje de David, que es el hijo de David, y por ende presenta el reino de Dios. Amén. Amén. Bien. Ahora vamos con el tercer evangelio sinóptico, que es del doctor Lucas. Y Lucas presenta a Jesús como hijo de Dios. Ahora, entre paréntesis, nosotros hemos aceptado comúnmente llamar a Lucas como doctor, pero no hay mucha base bíblica que nos hable que era doctor. Ahora, de cómo era o a qué se refería, no lo sabemos, ¿ya? Entonces, bien. Como hemos visto hasta aquí, los dos evangelios, Mateo y Marcos, presentan a Jesús de una óptica distinta para un público distinto, pero la base es la misma. La base, la médula es la misma. Y ahora vamos a ver el otro punto, que como Jesús, o sea, como Marcos presenta a Jesús como el Hijo del Hombre, Mateo presenta a Jesús como el Hijo de David, Lucas presenta a Jesús como el Hijo de Dios. ¿Ya? Mientras que el Evangelio de Marcos pone un énfasis especial en el título de Hijo del Hombre y Mateo hace hincapié en el Hijo de Dios, Lucas recalca que Jesús es Hijo de Dios y así habla la genealogía que que Lucas presenta, que se remonta al linaje de José, hijo de Canaán, hijo de Enoc, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. ¿Ya? Si nosotros podemos ver esa analogía, Lucas 3:38, Manayana, por favor. 3:38. Sí. Dice, hijo de Enos, hijo de Set, hijo de Adán, hijo de Dios. ¿Ya? Como vimos que como Mateo presentó la genealogía, bueno, Jesús nació de José, pero José es hijo de David, el cual David es hijo de Abraham. Aquí Lucas hace lo mismo, dice, bueno, Jesús nació de José. José es hijo de Canaán, el cual su papá fue Enoc, y el papá de Enoc fue Set, y el papá de Set fue Caín. ¿Y quién fue el papá de Caín? Dios. ¿Ah? ¿Adán? Papá de Caín fue Adán y después papá de Adán. ¿Qué dije yo? Ah, Caín, ya. Adán, me salté uno. Sí, me salté uno. Entonces el hijo de Adán fue Dios. ¿Ya? Entonces, por ende, por descendencia genealógica, Jesús es hijo de Dios. Amén. Y ahí empieza Lucas a desarrollar su evangelio y empieza a presentar los hechos que vamos a ver a continuación. Ahora, para ir avanzando un poco más rápido, Lucas presenta 4 puntos de la vida de Jesús. ¿Ya? 4 puntos clave. Primero, su concepción, cómo fue concebido Jesús. Luego, su unción. Luego presenta cómo puso en marcha su ministerio. Y por último, su resurrección y posterior ascensión. ¿Ya? Esos son los 4 puntos que marca Lucas. Como nosotros hemos hablado anteriormente, y sobre todo en el libro de Hechos, Lucas es muy detallista, muy lógico y es muy intencional en lo que presenta. ¿Ya? Entonces, al igual que Marcos presentó a Jesús primero como maestro, luego como profeta, luego de profeta lo presentó como Mesías y luego como Mesías como rey en una secuencia lógica. Lucas es igual. Entonces, vamos a ver el primer punto, su concepción. Lucas capítulo 1, versículo 31. 31 dice así:
Y ahora concebirá en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. ¿Ya? Recalcando el énfasis, como presenta a través de toda la narrativa del Evangelio de Lucas, Lucas también marca el énfasis. Y darás un hijo y le llamarás Jesús. ¿Qué quiere decir Jesús? Dios salva. Con más seguridad, más Dios salva. Y Lucas añade y le dice, y será Hijo del Altísimo. ¿Ya? Recalcando ese hecho, serás Hijo del Altísimo. ¿Ya? Y ahí nosotros podemos traer a la memoria, y obviamente a los primeros lectores le trajo a memoria muchos salmos que refieren a Dios como el Altísimo. ¿Ya? Entonces, con esa intencionalidad, Lucas pone, y será Hijo del Altísimo. Será llamado Hijo del Altísimo porque en el Antiguo Testamento, en los Salmos, se alude a Dios como el Altísimo. Entonces está haciendo la conexión directa. Entonces, en el relato vemos que el ángel Gabriel se presenta a María, y María le dice, el ángel Gabriel le dice, vas a concebir, y María le dice, ¿cómo va a ser esto? Y el ángel Gabriel le dice, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¿Ya? Y aquí nosotros podemos hacer varias conexiones con el Antiguo Testamento, pero honor al tiempo no lo vamos a hacer. Entonces, en los primeros capítulos, sobre todo en el primer capítulo, Lucas marca este hecho desde su inicio, de que Jesús es Hijo de Dios desde su nacimiento. Concepción. Hijo de Dios. Entonces, Lucas marca ese acto. ¿Ya? Ahora, en su unción, Lucas capítulo 3, Manayana, versículos 21 y 22. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, Jesús también fue bautizado. Y orando, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como de paloma. Y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado y en ti tengo complacencia. Amén. O sea, vemos acá este relato de Mateo que da esta descripción en cuanto a la unción al inicio de su ministerio. Y vemos acá una clara diferencia del bautismo de Jesús con todos los otros que se han bautizado. Que vino el Espíritu Santo como en forma de paloma, pero presencial, algo visible, casi tangible, y una voz del cielo dijo, tú eres mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. O sea, hace la dirección directa, el Hijo de Dios. Y esto trae a la memoria el Salmo número 2, versículo 7, que dice, tú eres mi Hijo hoy. ¿Ya? O también a los profeta Isaías, que habla sobre el Hijo de Dios. ¿Ya? Entonces, siguiendo la lógica, bueno, él fue Hijo de Dios de su nacimiento. Luego, para la iniciación de su ministerio, que fue a los 30 años, ¿ya? 30 años, porque ahí recién una persona podía hacer, formar su partido político, su filosofía, recién a los 30 años tenía como toda la libertad de la ley para poder hacer eso. Por eso Jesús se presentó a esa época, no porque estaba estudiando, se estaba preparando, no porque estaba respetando todas las leyes posibles para que nadie le apuntara con el dedo, no, porque tú no cumpliste con tal ley. ¿Ya? Ya. Entonces, de ahí enmarca su unción, y aparte Dios le da como la comisión de lo que tiene que hacer Jesús aquí en la tierra, el cual es predicar el reino de Dios. ¿Ya? Por ejemplo, Lucas 9:51, hermana Yana, por favor.
Claro. Ya, dice, cuando se cumplió el tiempo en que él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. ¿Eso? ¿Sí? Hasta aquí. Siga el su sentido. Dice, y envió mensajero delante de él, los cuales fueron y entraron a la aldea de los samaritanos para hacerle preparativos. No le recibieron, porque su aspecto era como de ir a Jerusalén. Viendo los discípulos de Jacob y Juan, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces, volviéndose, él los reprendió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois, porque el Hijo del Hombre no ha venido para perder las almas de los hombres, sino para salvarlas, y fueron a otra aldea. Amén. Ahí está recalcando ya está recalcando su ministerio nuevamente, ¿ya? También vemos ahí en cuando el nuevo encargo, cuando Jesús en el monte de la transfiguración, cuando sube con Pedro, Jacobo y Juan al monte de la transfiguración, donde él se llena de gloria, a diferencia con Moisés, que Moisés reflejaba la gloria de Dios. Acá Jesús era la gloria misma, y apareció Elías y Moisés a su lado, y vemos que también ahí se encarga la comisión, ¿ya? Se encarga de cuál es la función de Jesús, de venir a los que se han perdido, de venir a salvarlos. Sí, amén. También en ese momento dice que la apariencia de su rostro se hizo otra vez y su vestido blanco resplandeciente. La apariencia de su rostro, al igual que el bautismo, al igual que el pasaje que leyó nuestra hermana Yarna, la apariencia del rostro de Jesús marca muchos hitos. Por ejemplo, desde el bautismo hacia adelante marca la vida de Jesús. Jesús ya deja de ser el carpintero, Sí, amén. pasa a ser el maestro. Desde el monte de la transfiguración cambia también el ciclo de sus hechos, de sucesos. Ya no es aquel que viene a predicar y a entregar el mensaje, sino que desde ahí se prepara para entregar su vida por los demás, ¿ya? Ahí cuando leyó nuestra hermana Yana, dice que su rostro estaba decaído, y aún así le habla a los discípulos de cuál era su misión, cuál era su objetivo en esta tierra, ¿ya? Entonces, esos pequeños detalles que Lucas nos va mostrando nos hablan que no tan solo en la misión, sino que también en su... ¿Cuál era el cuarto punto que íbamos a ver? Que era la puesta en marcha, su ministerio, pongámosle ministerio. Muestra que también, que fome que comprar pulmones nuevos y que vengan malos. En el ministerio, Jesús también afirmaba que él era el Hijo de Dios. Sí, amén. Y ese Hijo de Dios tenía dependencia absoluta a la obediencia del Padre. Él no podía hacer nada de lo que el Padre no le había encomendado. Sino que si hubiese sido hijo, pero sería un hijo desobediente. Y si hubiese desobedecido, el sacrificio de Jesús hubiese sido en vano. Y nosotros no tuviéramos salvación. Entonces, sigue demostrando en su ministerio que él es hijo de Dios y tiene obediencia a lo que el Padre le ha mandado. Sí, amén. El relato que leyó nuestra hermana Yarna dice, ese no es yo no vengo a eso, no vengo a destruir, como dijeron los discípulos. Pero Jesús manda fuego nomás y se acabó todo el problema, se desaparece todo esto. No, yo no vengo a esto, vengo a salvar los que se han perdido, porque esa es la comisión que el Padre dio cuando nació con su nombre, y le pondrá su nombre Jesús, Dios salva. Y cuando lo bautizó, cuando lo puso, le dio la unción con el Espíritu Santo de traer aquello que se habían perdido. Y en su ministerio siguió demostrando que era hijo de Dios. Entonces, de esta manera, Jesús es el incomparable Hijo de Dios
que cumple las aspiraciones de los salmos, de los profetas y de la ley. Amén. ¿Ya? Sí, amén. De la ley, todo para nuestra redención. Y finalmente, Lucas informa que Jesús se identifica como el Hijo de Dios en su resurrección, ¿ya? Y aquí vamos a ir a un hecho que lo registra Lucas en su otro libro, el libro de Hechos. Hechos capítulo 13, versículo 14. 14, ¿cierto? Sí. Ellos pasando de Pergue llegaron a Antioquía de Pisidia y entraron en la sinagoga en el día de reposo y se sentaron. Y después de la lectura de la ley y de los profetas, los principales de la sinagoga mandaron decirle: varones, hermanos, si tenéis alguna palabra de exhortación para el pueblo, hablad. Entonces Pablo, levantándose, hecha señal de silencio con la mano, dijo: varones israelitas, y los que teméis a Dios, oíd. El Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto. Amén. ¿Hasta cuál leyó? Hasta el 17. Hasta el... 17. ya, pues dejémoslo hasta ahí. Pero es el mensaje es el mensaje que Pablo, el discurso que presenta ahí en el tema de el areópago, ¿ya? Y Pablo hace mención de que este Cristo es el ungido que resucitó, ¿ya? Entonces Lucas, como lo hemos visto, hace conexiones entre el Evangelio y el libro de Hechos, ¿ya? Y deja presente de que Jesús, tanto en su muerte como en su resurrección, y no tan solo eso, sino que también en su ascensión, siguió siendo el Hijo de Dios. Ahora, ¿cuál es el hecho más notable de que Jesús realmente es el Hijo de Dios? Resurrección. Exacto, la resurrección. Porque Jesús hubiese guardado todos los mandamientos, hubiese vivido una vida de obediencia y de perfección, hubiese vivido todo eso, hubiese hecho milagros, hubiese cumplido las profecías, hubiese hecho todo lo que hubiese hecho, y todo lo que hizo, todo lo que nos registra el Evangelio. Pero si no hubiese resucitado, sería un hombre más. Pero como resucitó, es la clave, o sea, la pieza fundamental y la evidencia principal de que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Ya? Hasta ahí estamos bien, ¿cierto? Sí, amén. Ya. Ahora, dentro del Evangelio de Lucas hay un asunto que es muy importante, ¿ya? Es un asunto que engloba todo el Evangelio de Lucas y que lo encierra con el nombre, cuando nos relata el hecho de que Gabriel habla con María y le dice: le pondrá su nombre Jesús y será lo llamará Jesús, que es Dios salva, ¿ya? Hemos visto que los tres evangelios presentan a Jesús como profeta, como rey, como maestro, pero Lucas también dentro de su relato hace un relato aún más mayor, aún más abierto, de decir que no solamente eso, sino que Jesús es el Salvador, ¿ya? Entonces, dentro de todo eso, hay un tema que enlaza todo el Evangelio, que es Jesús el Salvador, salvación y salvar, ¿ya? Salvación, Salvador y salvar. Y eso es lo que vamos a ver un poquito ahora de este tema. Ya se le acabó la batería, ¿ya? El tema de Lucas es un tema igual que nos presenta un poco complejo y es también el punto focal de todos los otros temas principales que nosotros podamos resolver. Y todos los temas secundarios, terciarios, de todos los que queramos desprender los evangelios, todo el concepto teológico es este. Que si nosotros presentamos a Jesús como sanador, sí, es sanador, pero no solamente eso, es salvador. Sí, amén.
Esa es nuestra base. Nuestra base es Jesús Salvador y Sanador. Jesús Salvador y Proveedor. Jesús Salvador y Sustentador. Pero nosotros, en nuestro concepto de evangelio, primero presentamos al Sanador y después al Salvador. No. Jesús es Salvador y de ahí todo lo demás. Sí, amén. De ahí se desprende todo lo demás que nosotros podamos construir o podamos hacer. Por eso por eso Dios le mandó al ángel Gabriel que dijera a María y le pondrá su nombre. Y también le presenta en sueño a José y le dice, y le pondrás como nombre Jesús. Sí, amén. ¿Por qué? Porque Dios salva. ¿Ya? Recordemos que los nombres que le pone la gente en el tiempo bíblico era la característica fundamental de su vida. Sí, amén. ¿Ya? Jesús salva. Entonces, no era un simple maestro, sino que también era un hombre que perdonaba pecados. Tenía esa facultad de poder perdonar pecados. Tenía la facultad de decir a un hombre, a una mujer que le tocó el borde de su manto, y dije, tranquila, tu fe te ha salvado. De decirle a un hombre que estaba al lado de la cruz, de decirle, hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, todos los relatos, todos los objetivos, todas las características, funciones, oficios y todo lo que título que le pongamos a Jesús dentro de los evangelios, el que prima sobre todo eso es Salvador. Y eso es lo que nosotros debemos dejar bien claro cuando veamos los evangelios. Jesús salva, su función es salvar. Si confesares a Jesús en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos, eres salvo. Ahora se me fue el texto. Se me fue un texto donde habla sobre esta ley de que primero aceptar a Jesús como Señor y Salvador. ¿Ya? Ahora, ¿por qué nosotros hemos quitado ese título? Salvar, salvación y salvador. ¿Por qué nosotros muchas veces, o no nosotros, pero generalizando, quitamos esa palabra Señor? Acepte a Jesús como su Salvador y no como su Señor. Y cuando nosotros leemos los textos, los evangelios, primero aparece la palabra Señor. ¿Ya? Para nosotros a lo mejor no tiene mucha relevancia, porque le llamamos Señor a cualquier tipo, por respeto. Pero en aquella época, en la época bíblica, no a cualquiera se le llamaba Señor. No a cualquiera se le llamaba Adón. El Señor era mi amo. Yo era su esclavo. Estoy reconociendo literalmente que Él es mayor que yo. Si yo le digo Señor, no solamente mayor en edad, sino mayor en cuanto a poder, a dominio, en cuanto a sujeción, en cuanto a todo. Entonces, cuando nosotros decimos, o el Evangelio dice, como Señor, y Salvador, cambia todo. Sí, amén. ¿Por qué razón? Porque con nosotros Salvador, cuando evangelizamos, lo vemos como algo noble, algo bonito. Y incluso al oído de la persona es algo bueno, es alguien que me va a salvar. De mi problema, de mi aflicción, me va a salvar. Pero si nosotros te ponemos primero Señor, ¿qué quiere decir eso? Estamos bajos. Pero antes de estar bajo, yo tengo que dejar todo. Porque como dijimos, en los tiempos bíblicos, no cualquiera se le llamaba Señor. Y no cualquiera le podía decir Señor a una persona. Los esclavos estaban obligados a decirle Señor. Y cuando los esclavos le decían Señor a alguien, a su amo, ¿qué quiere decir? Mi voluntad es tu voluntad. Mis sueños son tus sueños. No es que mis sueños van a ser los sueños de él, no. Tus sueños son míos.
tu voluntad es mía. Si tú quieres ir al norte, esa es mi voluntad. Y no hay objeción. No tengo que decirte, mira, no, lo que pasa es que el sur es más bonito. No. Si él quiere ir al norte vamos. Ese es el tema del señorío Sí, amén. que se ha aplacado. Cuando yo le digo, Señor, mi Dios, estoy diciendo, Señor, tú eres mi amo, tú eres mi Señor, mi sueño, mi proyecto, mis anhelos, mis prioridades, a la basura, y ahora tus prioridades son mías. Sí, amén. Por eso Juan dijo, es que Juan el Bautista, que yo mengüe para que él crezca. Ese concepto de Señor es muy potente. Por eso digo, en nuestra actualidad no, pero en los primeros escritores de los evangelios, donde la esclavitud estaba a flor de piel, donde usted iba caminando y había, en vez de puesto de papas fritas, había un puesto de esclavos, era muy potente la palabra Señor y Salvador. Hace la conjunción perfecta para nosotros de que este Señor al cual yo me rindo y entrego todos mis deseos, me salvó de qué, no de mi aflicción, sino que me sacó del mercado de esclavitud del pecado. Cuando nosotros decimos salvación, la gente obviamente decir, este tipo, el flaco Inri, el pulento, me va a salvar de mi aflicción. Porque nosotros eso es lo que igual predicamos. Sí. Venga el Señor y sus problemas se le van a acabar. Entonces la gente viene, ¿por qué? Porque Él no quiere que se le acaben los problemas. Pero cuando después le presentamos al señorío, es que usted tiene que dejar, no es que nosotros le pongamos que tiene que dejar, sino que cuando le hablamos la palabra, que la palabra dice, tiene que ir dejando su vida antigua, su mente. Pablo, cuando leamos la carta de Romanos, renovados en vuestro entendimiento, o cuando vemos también las cartas, las recomendaciones de Pablo a Timoteo, o cuando leamos el Nuevo Testamento, que nos invita a dejar nuestra vida pasada en pos de la vida que nos entrega Cristo, a los deseos, eso es lo que le complica a la gente. Sí. Entonces, en un momento, no sé cuándo, pero en un momento en el evangelismo criollo, como vimos que esto chocaba mucho, lo sacamos y dejamos la parte salvadora. Porque salvador en el consciente, en la memoria o en la mente de la persona puede ser cualquier cosa. Sí. Pero nunca vamos, o la persona natural, si no se predica bien, no se le enseña bien, va a asociar la salvación con el pecado. Lo va a asociar con sus problemas que la quejan a ella en ese momento. Ahora, ¿eso quiere decir que Dios no nos salva de sus problemas? No, Dios también sí nos salva. Dios también nos salva. Pero la primera función, como hemos visto en los evangelios que nos presentan estas 4 características. La primera función puede ser maestro, puede ser rey, puede ser profeta, pero su primera función es salvar. Y para eso vino, para salvar lo que se había perdido. Amén. Amén. Bien, la próxima clase vamos a empezar con el Evangelio de Juan. Ese Evangelio es muy hermoso. Así que por eso lo vamos a dedicar, yo creo que como 2 clases al Evangelio de Juan. Amén. Amén. ¿Alguna duda, consulta, sugerencia, reclamos, inquietudes? ¿No? Bien, lo vamos a poner de pie y vamos a orar al Señor dándole gracias por este tiempo. Amén. Eterno y buen Padre Celestial, te damos infinitas gracias, mi Dios amado, porque tú estás preocupado por nosotros de poder conocerte a través de los evangelios, mi Dios amado, y te ha preocupado tanto, mi Dios amado, que nos has presentado, has resguardado un escrito, mi Dios amado, has inspirado a personas que escriban de ti, de tus hechos, de diferentes miradas, mi Dios amado, para conocerte más, mi Dios eterno, para conocerte aún más, y aún así